enorme, enorme fotógrafo eh, de nuestro país. Y pues nada, tampoco quiero quitarle mucho tiempo, solo quería comentarles a todas y a todos que por favor las preguntas que vayan, las preguntas que vayan teniendo, las inquietudes o comentarios que quieran hacerle llegar a José Luis, por favor escríbanlas en el chat y cuando termine la presentación ya abriremos el micrófono para, para que estemos ya en un diálogo, ¿no? Así que sin más, le cedo la palabra a José Luis y adelante. Hola, buenas tardes, yo soy José Luis. Pues gracias al Fotoclub Activa y a todos ustedes por estar aquí hoy domingo 6 de la tarde. Gracias por su tiempo. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla si me permiten. Compartir sonido. Denme un segundo, ¿eh? Téngame paciencia, por favor, que es domingo, que tengo pilas al 80%. Y de repente, Sebastián, si tú quieres decir algo, como darme a entender que hay alguien por ahí, es muy feo estar hablando solo todo el tiempo. Sí, yo Entonces, te porfa, acompaño. ay, sí, si te quieres reír o un reídito, lo que sea, son muy solemnes, chicos. Yo te voy acompañando, tú no te Por preocupes. favor. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. La charla, ay, soy pésimo en esto. Denme un segundo, por favor. Sí, tú, tranqui, tranqui. Sí, con calma, que es domingo. Ok, estoy ahí. Ok, la charla la he titulado Un pantano o De dónde nacen las cosas. Y bueno, lo que estoy haciendo es un ejercicio en el que me cuestiono a mí mismo de dónde vienen esto que llamo cosas y que tiene que ver como con intereses, conceptos y formas que han dado pie a mi trabajo fotográfico de alrededor de 20 años. Y bueno, un tanto para introducirlos a esto, tengo que remontarme a mi pasado. Eh, Hay como un primer pasado durante mi infancia en el que puedo identificar como unos primeros acercamientos con la imagen. No me voy a quedar como en ese primer y remoto pasado, sino que me voy a ir a... Si alguien quiere al final y me pregunta por esto, me lo recuerda, con todo gusto les comento estos puntos, pero a mí me gustaría irme más bien como a mis veintes, que literalmente fueron una época que considero pantanosa en un sentido muy amplio. Y bueno, les pongo en contexto. Yo estudié mercadotecnia por un error vocacional que me costó pues la vida casi casi. Y por haber estudiado mercadotecnia y por necesidad económica tuve que trabajar en todo, como en muchas cosas relacionadas con pues ventas, encuestas, telemarketing. Cuando tuve un trabajo más decente trabajé como en agencias de análisis de mercados y terminé en una agencia de publicidad como creativo publicitario. Ser creativo publicitario era para mí en mi cabeza como la idea de poder dar rienda suelta como una energía creativa que tenía y que había desarrollado desde hace muchos años. Llegar a la agencia de publicidad y darme cuenta de que en realidad lo que estaba pasando es que se estaba consumiendo como mi juventud, mi tiempo, todas mis energías en algo que me era totalmente ajeno, que era muy comercial y que no me llevaba a ningún lado. Bueno, pues fue muy frustrante. Eso, como aunado a vivir una época como de encierro en oficina, para mí era, parece una tontería, pero para mí era una tragedia grande. Bueno, a la par, durante esta época, desarrollaba una especie de producción artística muy básica. Y lo que yo hacía era escribía una especie de cuentos y poesía, una literatura muy mala, pésima, que nunca evolucionó. Y por otro lado hacía una especie de dibujos. Eh, los dibujos eran más o menos como esto que están viendo. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, te estamos viendo. Sebastián, sí, sí estoy compartiendo bien la pantalla, ¿verdad? Ok, Perfecto. Sí, perfecto. Sí, se ve gracias. súper bien. Perfecto. Eh, esta serie de dibujos que ahora muestro, que en realidad son, pues, cosas eh, artísticamente muy básicas, muy naif, si quieren, empezaban ya a hacer un bosquejo
de conceptos y formas que vendrían a sostener mi trabajo por venir, mi trabajo fotográfico. Por un lado, digo, si empezamos a analizar cada una de las imágenes que les voy a mostrar, ya contienen esos rasgos. Por un lado, en forma, digo, si vemos aquí como una especie de mirada desencajada, con esos orificios sangrantes que están como en una especie de bruma, digo, podríamos pensar detrás como el concepto que tiene que ver con miedo, oscuridad o fragilidad, ¿no? Como fragilidad del cuerpo, fragilidad del ser humano. Esos son conceptos que estuvieron, que han estado en mi trabajo, incluso en mis proyectos más recientes. Vamos a ver más adelante todo eso. Luego, les muestro también esto, que son pinturas como muy chiquitas, menos de tamaño carta, pero si pienso en esto que está colgando, que parecen como unas patas de un gato, con una luz muy fuerte y en el fondo como una habitación en penumbras, pienso también en que todo el tiempo aquí ya estaba, más bien aquí ya estaba eh, con cierta preocupación estética que vino a resolver, por ejemplo, Nueva Era. Todo Nueva Era lo hice como con una luz fuerte en un primer plano y una cosa oscura siempre en el segundo. Lo vamos a ver también más adelante. Eso, pero también cosas como los animales, la oscuridad, estas cosas misteriosas, cuerpos, el concepto de la muerte, el concepto del cuerpo como una cosa matérica, eh, o, o, o o el pensamiento religioso, o bien como los hombres alienados, ¿no? Como por medio de un sistema que los somete y pues sí, los enajena. Todo esto, bueno, hace eco por ejemplo, el hombre promedio. Digo, esto es un dibujo horrible que me da muchísima pena, pero en realidad esto se estaba gestando ya en mi cabeza desde muchísimo tiempo antes, cuando yo era un oficinista y que vivía en esta situación. Una vez que tengo una cámara, empiezo como a liberarme de todo aquello y me enfrento a un mundo ya con un filtro, como una base conceptual que me sirve, como una base de formas y de conceptos que me sirve como filtro para mirar lo que está a mi alrededor, ¿no? Para ir explorando diversas inquietudes. Todo lo que le estoy mostrando no va a ir como en un orden cronológico, ni le estoy mostrando eh, proyectos completos, sino más bien estoy tratando como de hilar ideas, ¿no? Bien. Eh, por acá, en 2007 hice esta serie que se llama El Hombre Promedio y que prácticamente estaba yo retratando oficinistas mayores que yo. Todos ellos eran, no sé, para entonces mayores de 40, 45, 50 años, y todos por su rostro y por su atuendo reflejaban ser oficinistas como de cierta área en la Ciudad de México, pero que además reflejaban como una especie de vacío o de cansancio, como de hastío de llevar esta vida. Y estaba haciendo yo alusión, sin darme cuenta, a un estilo de vida al que renuncié y por ende al que no llegué, como que yo hubiese sido este tipo de personas si no hubiese decidido cambiar mi vida, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo se conecta con los dibujos, las pinturas que estabas haciendo. Es brutal. Sí, sí, en realidad vas a ver que todo está como un poco conectado con esas cosas que son como bien primarias en mi búsqueda, en mis primeras búsquedas artísticas. Y luego, por otro lado, tiendo siempre a trabajar con personas. Eh, Casi en todos mis proyectos pueden ver retratos, por ejemplo, pero pienso en las personas más bien como personajes. Cuando yo los incorporo como una conceptualización en mis proyectos, en mis narrativas, las personas se vuelven de alguna manera personajes. De alguna manera hay como por un lado, una selección de las personas con las que voy a trabajar, y por otro lado hay una especie de dirección mínima todo el tiempo. Y esta es, bueno, también aquí, que es otro rasgo en mi trabajo que tiene que ver bueno, ahorita les cuento un poco más de este hombre, vamos a dejarlo aquí, que tiene que ver con una influencia del cine
pero que no se desarrolló como en habilidades para llevarlo a cabo. Entonces, yo tuve que solucionar de alguna forma cosas que me interesaban del cine, aplicándolas a la fotografía fija, ¿no? En este caso, por ejemplo, la idea de un personaje con el que trabajo a largo plazo y con el que trabajo en muy diversos proyectos. Él se llama Rafael Vélez. Esta es una foto que yo le hice para un supuesto Facebook que le íbamos a hacer, pero en realidad con Rafael Vélez, la primera vez que trabajé fue esta, que me hizo hice una sesión con él en la calle, esto es en la calle de Reforma, y lo volví a ver 2 años después y empezamos a trabajar en realidad por muchos años. Él fue mi modelo, de alguna manera me apasionaba Rafael y trabajé con él pues en locaciones, en estudio, le hice entrevistas, le hice un par de cortos como de cine, hice algunas secuencias que vamos a ver ahorita de imagen en movimiento. Rafael Vélez de repente se hizo un personaje y estudiantes de cine lo incorporaban a sus cortos, también salió en un largometraje, una película mexicana, etc. Bueno, les contaba esta cosa del cine. Es una habilidad que nunca desarrollé. Cuando he hecho video, generalmente o hago cámara fija o alguien me está haciendo la cámara, pero era algo que yo tenía que resolver de alguna manera. Lo que vamos a ver a continuación son 2 secuencias como de un pequeño guioncito de 3 secuencias en el que Rafael Vélez entra en una especie de shock, se apaga, se marchita, digamos que renuncia y busca un lugar como a donde decir sus últimas palabras. Vamos a ver esas 2 secuencias y les sigo platicando como de estas ideas. ¿Sí? Sí, súper, buenísimo. Gracias. No era actor él, ¿no? No, para nada, lo encontramos en la calle. Lo Ok. encontramos en la calle, perdido un poco. Bueno, vemos esto. Esto adquirió su propia autonomía y se convirtió en una pieza que se llama Hombre que cae. Ok. Y más adelante vamos a hablar un poquito como del concepto de caer o de caída. O Bien, sea, tú no lo conocías previamente. Eh, lo conocí en esa primera sesión en blanco y negro. La anterior, Ah, ¿te ya, acuerdas? ya. La Sí, de sí, sí, acá. sí. Y luego lo perdí y luego nos reencontramos, nos abrazamos y volvimos a trabajar juntos mucho, mucho tiempo. Esta es una de miles de fotos que le hice para una página del Facebook que nunca lo logramos. Y bueno, vamos a ver lo que sigue, ¿sí? sí, dale. Ok, bueno, esa es una primera secuencia. Vamos a ver una segunda. Les recuerdo que son 3, nos vamos a brincar la segunda y nos vamos a la tercera y al final platicamos un poco más. Va. Estas son las últimas palabras de Rafael Vélez. Bueno, como les mencionaba, esto tiene que ver con mi falta de pericia para hacer cine y entonces me interesaban como estas pequeñas narraciones como muy, muy emocionales y que se convierten como en piezas de imagen
fija que adquiere como la sensación de movimiento al, pues al pasar una tras otra, ¿no? Una de las cosas importantes aquí, como les comentaba, es la idea de el concepto de caída. Creo que si pensamos en conceptos que son recurrentes y que son base de mis proyectos y de las cosas que me interesan, tiene mucho que ver el concepto de caída como en muy distintos matices y en muy distintas formas relacionado con figuras como la frustración, la herida, la muerte, eh, la caída, por un lado existencial, como la estamos viendo en Rafael Vélez, pero por otro lado también puede ser como una caída espiritual o material, etcétera. También está relacionado el concepto de caída con, en mis primeros trabajos, con la idea de lo sórdido, de lo eh, como del placer, del instinto potenciado por el vicio, como de ambientes un tanto socialmente no aceptados o no bien vistos. Está relacionado con ello. Entonces, estas son imágenes de mis primeros proyectos en donde, bueno, retrataba este tipo de imágenes y este tipo de personajes en lugares sórdidos y relacionados pues, con el placer, con el vicio, con el instinto. ¿Son de este proyecto que hiciste en una cantina? La apestosa que se llamaba. Sí, sí, aquí lo que acabas de ver son imágenes de 2 o 3 proyectos, más bien como de 3 proyectos, ¿no? Entonces, son cosas un tanto unidas como por sus conceptos, pero sí, por un lado está algo que tiene que ver con la pestosa, y luego fotos que hacía en la calle como esto, o Vale, fotos que hice con un grupo de pornógrafos, etcétera. ok. ¿Sí? Ok, regresando a la idea de la caída, en Nueva Era, que es un proyecto que realizo de 2009 a 2014, digo, por un lado, muestro estos personajes con los que retomo la idea de retratar a la gente como incorporándolos como si fuesen personajes, ¿no? Y por otro lado, en Nueva Era, la idea de la caída, como una especie de caída espiritual, como una especie del hombre reconoce una necesidad espiritual, digo, cuando digo el hombre digo la humanidad, perdónenme, como que reconoce una necesidad espiritual que no puede satisfacer y entonces hay como una especie de quiebre o de caída espiritual. El hombre transita por caminos oscuros en Nueva Era. Hay una época como profética en la que el hombre es destruido, pero también su entorno. Entonces aquí en Nueva Era cae el hombre y cae el entorno, como lo vamos a ver más al rato. Como una especie de fuego que simboliza castigo, pero también significa pureza. Y en Nueva Era hay una especie también de renacimiento. Muestro a la humanidad en medio de estas cenizas, simbólicamente desnuda, hombres, mujeres, niños, que de alguna manera simbolizan como una especie de levantamiento, ¿no? Como de renacimiento. Y de igual forma el entorno reverdece. Ok, ¿todo bien? ¿Hasta acá, Sebastián? Todo súper, sí, increíble. Muchas gracias. Ok, ok, voy a brincar otra cosa. En 2000, obvio relacionado todavía con el concepto de caída, y aquí voy a hacer una autorreferencia al trabajo del hombre que cae. En 2017 tengo una residencia artística en Japón con la idea de hacer imágenes que evoquen el universo literario de un escritor que se llama Kensaburo Oe. Kensaburo Oe es un escritor japonés que nace no sé, en los 30 del siglo pasado. Su primera época de producción tiene que ver con una narrativa en la que hay como una infancia suya, describe su infancia en un Japón rural, un tanto salvaje, que se ve afectado por la guerra.
Luego, en una segunda parte, en una segunda etapa de su producción, Kenzaburo se vuelve una especie de activista antinuclear. Y en una última parte, bueno, es una última, digo, pero es una última que le dura 40, 50 años de producción. Él está ante la idea de una paternidad, va a tener un hijo, nace su hijo, él lo describe de muchas maneras, nace su hijo monstruoso, nace con 2 cabezas, nace con hidrocefalia, etcétera. Y entonces él, toda su obra gira, eh, toda su obra va sobre ese eje de la paternidad de un hijo monstruoso y plantear lo monstruoso como una posibilidad en el hombre, en la sociedad. ¿Okay? Lo que vamos a ver aquí es un video. Estamos viendo un personaje, él se llama, bueno, él en la vida real se llama Kubota-san. Hicimos una especie de casting en la calle. Yo trabajé con un amigo mexicano que habla perfecto japonés, que vivía allá, que me ayudó a conseguir algunos personajes. Y lo voy a poner y les voy platicando mientras pasa. Es un video que dura unos 6 minutos. Mientras va pasando el video, yo les voy diciendo más o menos de qué se trata. Y en algún momento lo adelanto un poco. Ok. ¿Se escucha muy fuerte el video? Algo. Ok, Pero ya te escuchas le bien. bajé. ¿Me escuchas bien tú a mí? Sí, perfecto. Ok. Lo que estamos viendo es un video que se llama Hombre se vuelve paisaje. Y es una sola escena, es una escena muy lenta. Este chico lo encontramos en las calles de Tokio y le pedimos que accediera a modelar. Muy extrañamente aceptó. Y lo que estamos viendo es una especie de hombre que cae, pero a partir de uno de los personajes de Kenzaburo Oe. En una de sus novelas, que se llama Una cuestión personal, Kenzaburo Oe se autorrepresenta como un padre muy joven que tiene la posibilidad de abortar la misión de ser padre de un, de un monstruo, o de alguna manera escapar y ser libre. Y más o menos estoy tratando de retratar ese momento de shock. Lo vemos un segundo y les sigo platicando. Y en algún momento lo voy a adelantar un poco. Bueno, lo voy a adelantar de una vez un poco porque es demasiado quizá. Solo déjenme ver cómo. Ay, no lo alcanzo. No sé cómo adelantarlo. A lo mejor tendrás que salir. Ah, ya vi cómo. Vale, perfecto. Voy a adelantar tantito. Ok, y les sigo platicando un poco. Bueno, aquí, en el contexto que estamos viendo, lo que pasa con este personaje es que pues, se encuentra como una especie de shock y se va venciendo, como en el hombre que cae. Pero lo que está pasando aquí es que en el contexto japonés esto podría ser como una especie de reverencia. En el contexto del río podríamos estar insinuando como una especie de suicidio, pero pasa algo que es más importante y que toma notoriedad al final. Es que este hombre que está en primer plano, al dejarse vencer, en realidad deja de estar en primer plano, y lo que empezamos a notar y a ver es como ese entorno de ciudad urbano que se impone ante él como un sistema que se erige ante el ser humano, ¿no? Es como una pieza conceptualizada de esa manera y que tiene que ver con uno de los personajes de Kenzaburo Oe, pero también me hago una autorreferencia a mí mismo. Es como un cruce que me tomo la licencia de hacer, ¿no?
de eso se trata esta pieza. Más adelante vamos a ver también las imágenes fijas que dieron pie a esto. Muy interesante. Incluso parece que lo oprime, ¿no? Sí, sí, No hacia pobre hombre. Sí, la verdad es que cuando trabajo con personas casi siempre hago como ciertas direcciones que son mínimas, como en El hombre que cae, pero cada una de las direcciones tienen su dificultad y este chico en realidad lo hizo, eh, bueno, ya acabó ahí, lo hizo como de manera, lo hizo muy fácil, tenía como mucha facilidad para hacer las cosas y como seguir las instrucciones que eran muy básicas. Y fue Bueno, improvisado, ¿no? dime, O te sea, escucho. fue improvisado pedirle a él. Pues en realidad no tanto, porque digamos que lo encontramos un día en la calle, hicimos algunas fotos, platicamos con él, tratamos de convencerlo. Él era un chico que, pues como totalmente un oficinista de Tokio, que era como, no sé, a lo mejor se sentía halagado que estuviéramos viéndolo y que estuviéramos pidiendo que posara, pero era algo muy raro. O sea, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas en ese contexto nos rechazaba. Y Claro. él, bueno, aceptó y lo ensayamos un par de veces, pero solo un par de veces. O sea, obviamente buscamos la locación y todo esto, pero él lo hizo muy rápido, como que lo entendió muy bien. ¿Ok? Bien. Luego, bueno, las imágenes que vamos a ver obviamente tienen que ver con el mismo proyecto. Y aquí era otra vez evocar como el universo literario de Kenzaburo, eh, pero de alguna manera apegado al concepto de lo monstruoso. Entonces yo empecé a hacer retratos y empecé a trabajar como con algunas ideas que pudieran estar relacionadas, ¿no? Y en ese sentido hice retratos, hice objetos, hice espacios y también iba como cruzando algunas ciudades que tuviesen que ver con los intereses del escritor. Hay algo que no jala. Me voy a salir un segundo. Sí. ¿Qué tenía el personaje en el brazo? Estas como... Como estas cosas como estos injertos, no sé cómo se llaman, eh, no sé cómo se llaman, como piercing. Ah, era, digamos, hecho por él, artificial. Sí, sí, incluso a él, por ejemplo, lo contactamos y lo llevamos como un escenario que pareciese como una foto más espontánea. Bien. Órale. Que ya no me aceptan los valores a nivel. Obviamente tiene que ver con muchas cosas, como con una ciudad próspera, de mucho consumo, de cirugías, de muerte. Aquí ya estamos viendo como cosas que tienen que ver con Fukushima, con tradiciones, el pasado, etcétera. También como con una industria rural que nunca se ve. Esto es, por ejemplo, una columna de un edificio que se mantuvo en pie en Hiroshima durante la bomba. Entonces, por un lado es como esta estructura, me sorprende que pueda haber quedado de pie, pero al mismo tiempo me parece que tiene como una figura como de bomba. Entonces me interesaba mucho insertar esto de alguna manera. Los personajes, obviamente todo el tiempo me estoy haciendo autorreferencia a cosas que había hecho antes. Eh, Aquí, al contrario de mis proyectos anteriores, retrato a muchos jóvenes porque la idea de la juventud en Kenzaburo es como una edad de esperanza. Siempre para él, en medio de toda la monstruosidad, los jóvenes y los niños representan para él como una especie de alivio o de esperanza.
todo esto es Fukushima. Y bueno, continuando con la idea de la caída. Fukushima es una ciudad, bueno, pues que en el momento que yo la visité todavía guardaba restos de sus ruinas. Había ya una especie de retorno a la vida normal, pero había muchos espacios todavía abandonados como estos. Obviamente tiene que ver con Nueva Era. En Nueva Era vemos como los espacios en ruinas y caídos, que son selecciones mías, ¿no? Obviamente los espacios son en Nueva Era, lugares en donde estaban pasando incendios forestales y que yo narrativamente los meto al, 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 al proyecto. Acá son lugares verdaderamente caídos, ¿no? Claro. Y este, por ejemplo, es el mar de Fukushima. Una de mis ideas en el proyecto que digamos que tiene cierto impulso artístico, pero que no culminó en ningún producto, era que yo quería caminar por la orilla del mar de Fukushima y acercarme lo más que pudiese a la planta nuclear, lo cual hice. Y bueno, era como poder contemplar, por un lado, como la majestuosidad de ese mar que dio pie como eh, a un tsunami terrible contrapuesto al símbolo de poder que representan las plantas nucleares, ¿no? Entonces, eso era como un momento artístico que no quedó de ninguna manera reflejado, de ninguna manera registrado. ¿Vamos bien? Sí, sí, ¿Todo sí. bien? Ok. Bueno, aquí entramos a uno de mis últimos proyectos previo a Japón, y se llama Sobre la resistencia de los cuerpos. No sé si recuerden al principio la primera imagen, que es este hombre de la nariz sangrante y que tiene que ver, ese dibujo tiene que ver como con una idea de vulnerabilidad o eh, como de fragilidad del hombre, como de una cosa matérica en el cuerpo del hombre. Aquí lo que estamos viendo es unas imágenes de este proyecto sobre la resistencia de los cuerpos que hice durante 2014-2017 y que prácticamente yo no sabía qué estaba haciendo. Eh, Empezaba a retratar gente que encontraba en la calle, le invitaba al estudio. Como llegaba muy poca gente, empecé a poner anuncios en el periódico y esos anuncios en el periódico decían algo así como, busco hombres y mujeres mayores de 35 años, sin ninguna característica física en especial, para una sesión fotográfica pagada. Entonces iba llegando gente al estudio. Yo iba haciendo una especie de casting, iba seleccionando las personas que me interesaban para fotografiar, para insertarlas en mis sesiones. Y por un lado estaba haciendo eso, por otro estaba pidiendo permiso a fábricas para que me dejaran entrar y retratar a máquinas. Entonces, en mi cabeza eran, por un lado, retratos de estas personas en el estudio, por otro lado eran fábricas y máquinas, pero por otro lado también empecé a pedir permiso en la Cruz Roja y en la oficina de bomberos, y me dejaban irme los fines de semana con sus unidades a ver accidentes. Entonces eran ya retratos, accidentes, máquinas, y al mismo tiempo yo iba haciendo una especie de coleccionismo, coleccionaba cosas que encontraba, bueno, pues en tianguis o incluso en la basura, que denotaban eh, como cierta violencia, o compraba autopartes, etcétera, en algún momento para fotografiarlas, pero cosas que muchas veces ni siquiera fotografiaba y que se fueron incorporando como que fueron tomando como un sentido artístico más allá de lo fotográfico. Ok, vamos a ver las imágenes. Les sigo platicando. Esto es lo más cercano al dibujo que hice 20 años antes. Bueno, y esto tiene todo que ver con los dibujos esos de cuerpos muertos.
Sí, en realidad no he parado como de pensar en esos dibujos viendo Mm, estas fotos. sí. Bueno, y la idea acá era, eh, no había idea, en realidad no había una idea. Al principio todo eran imágenes sueltas, cosas que siempre había querido hacer, retratos, accidentes, máquinas, objetos, pero no había nada que los hilara. Entonces me di a la tarea como de juntarlos visualmente y funcionaba bien poner un retrato con una máquina y luego un accidente y luego un objeto, etcétera. Funcionaba bien. Obviamente estamos viendo una síntesis del proyecto. Pero yo no sabía qué estaba pasando. Y entonces, pensando en el título de esta charla, que es ¿De dónde vienen las cosas? Me puse, no pensando en ese título en ese momento, obvio, pero hoy que lo puedo pensar, en aquel momento me puse a escribir y traté de, eh, a partir de una escritura automática, se fueron dando ciertas relaciones de las imágenes con cosas que tenían que ver con mi memoria, con mi pasado, con mis miedos, con mi relación con los conceptos del cuerpo, cuánto resiste un cuerpo, cuánto vive un ser humano, con conceptos como la muerte, etc. Eh, les voy a leer un texto en donde explico, voy a dejar de compartir pantalla Sí. y voy a leer un texto en donde explico todo esto. Denme un segundito, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Voy súper rápido, ¿verdad? Vamos en 43 minutos más o menos y está súper bien. Sí, tranqui, no, para nada. Ok, bueno, les voy a leer. Es un texto que lo hice para la clausura de una exposición. Y en este texto explico como la relación de las imágenes y la relación con mi vida y mi pasado, y también cómo se inserta en un contexto social, ¿no? No es el texto que incorporo a la obra en sí, ese texto que les menciono que fue como hecho en automático, es muy cercano a esto, pero este texto es más explicativo, el otro es como más en bruto. Se los leo. A fin de ofrecerles una experiencia más cercana a los entramados emocionales, sociales y económicos en los que se sostiene la serie sobre la resistencia de los cuerpos, voy a leer algunos apuntes sobre los eventos e inquietudes que le dieron origen. A los 8 años de edad fui llevado a un hospital a donde mi madre daba a luz a un hermano sietemesino. Subimos unas escaleras blancas, entramos a un consultorio. Mi hermano estaba sobre un mueble, tenía los orificios de nariz y oídos tapados con algodón. Mi padre me pidió que me acercara y me despidiera con un beso. La sensación fue la de estar besando plástico suave. Fue un evento breve que quedaría almacenado o congelado, pero vivo. Eh, Más adelante, durante mi adolescencia, desarrollé la manía de buscar excesivamente a mi padre por teléfono. Le hacía varias llamadas al día solo para saber que estaba bien. Vivía con una sensación constante de que algo le pasaría. Pasaban por mi cabeza imágenes de accidentes, robos y asesinatos en los que él caía. Con el tiempo, a raíz de esta paranoia, desarrollé la manía de mirar portadas de nota roja para cerciorarme de que ningún ser querido estuviese en primera plana. Cuando mi padre murió por un paro cardíaco, lo encontré en una sala de urgencias con la quijada al aire, con un tubo respiratorio que le atravesaba boca y garganta. Al lado, a ver, esto me lo voy a soltar. Ok, con el tiempo, ya entrado en el proyecto en cuestión, estos incidentes, entre muchos otros, comenzaron a matizarse de un tinte social. Hace un par de años, una alumna fue asesinada por su novio. La mañana siguiente me acerqué al puesto de periódicos y mi temor, aquel temor de encontrar algún rostro conocido en la primera plana de alguno de estos periódicos, se había materializado. Salí corriendo y enseguida tuve un dolor en el pecho que duró hasta el día siguiente. Aunado a ello, la abrumadora carga comunicacional sobre violencia y un periodo largo de sueños recurrentes en los que mi persona era víctima directa de hambre, escasez, control social, concentración de personas y violencia, venían a ejercer en mi conciencia una función autocrítica en la que mi producción de imágenes, vista desde las circunstancias sociales, parecía lejana, banal o puramente caprichosa. Es decir, todas estas imágenes que yo estaba haciendo no tenían ningún sentido para mí y las pensaba meramente banales.
Hasta ese momento todo mi proceso de producción se había estado desarrollando por impulso, por una atracción automática hacia personas, situaciones y temáticas aparentemente aisladas, todo sin un trasfondo claro, cuerpos, accidentes, máquinas, hasta entonces inconexos, lejanos aún de aquello íntimo que lo gestaba y de aquello social y geográfico que lo contextualizaba. El proceso de producción lo he equiparado a una escritura automática. Sesión tras sesión iba acumulando imágenes sin un discurso preestablecido. Solo una vez que empecé a entrecruzarlas, a darles una estructura interna con su propia lógica, y sobre todo cuando empecé a escribir, pude hacer consciente su trasfondo íntimo y social, emocional y político. Para entonces, convocaba a personas a través de anuncios colocados en el periódico. Hombres y mujeres mayores de 35 años, sin ninguna característica física en especial, para sesión fotográfica pagada, no modelos, favor de comunicarse a tal número. Las personas que respondieron eran hombres y mujeres que buscaban algún ingreso por su tiempo, empleados, subempleados y desempleados. A ellos se unieron por invitación directa obreros y personas en situación de calle. Los retrataba con su uniforme, con ropa negra, desnudos o semidesnudos, sesiones de unos 150 a 200 flachazos. Iniciábamos siempre de frente hasta llegar a un perfil y luego al otro. El acto fotográfico en sí evocaba ya una relación autoritaria. Por ejemplo, entre los retratados, Adolfo Hernández había sido contratado por laboratorios de la industria médica. Su trabajo consistía en ingerir pastillas, incluidos antidepresivos, y hacerse análisis antes de que el medicamento saliera al mercado. En ese sentido, observar al hombre, analizarlo, controlarlo, utilizarlo, desecharlo y reemplazarlo, una vez que ve disminuida su capacidad de resistencia. Y hay una violencia histórica, el poder sistematizado sobre el cuerpo del hombre. El trabajo que yo ofrecía a estas personas evocaba también en pequeña escala un gesto capitalista. Cada uno de los retratos realizados en estudio que aquí se exhiben son producto de una relación comercial y a su vez un registro casi policíaco de personas dispuestas a someterse o a mostrarse por una remuneración monetaria. Déjame ver. Mm. Todo lo anterior ha sido vertido en una serie de reflexiones visuales en torno a la duración del cuerpo humano, el uso que le damos, su capacidad de resistir las fricciones de otros cuerpos y sistemas que sobre él se cargan. El cuerpo en su calidad de materia expuesta, siempre en riesgo, el cuerpo como algo que puede ser pisoteado en lo literal y lo simbólico. El cuerpo como aquel plástico suave, aquí me refiero como aquel plástico suave que encontré yo a mis 8 años de mi hermano, que en vez de carne me parecía que era un plástico, de ahí como una idea enterrada del cuerpo como cosa, como materia. El cuerpo como aquel plástico suave, punto de partida de este compendio de imágenes engendradas en miedos, paranoias, tristezas, sueños, incluso en un cruce directo con la naturaleza del hombre y su condición política. Una serie de imágenes que nacen de mis entrañas y hacen eco en las entrañas de la sociedad. Y bueno, pues hasta ahí la charla. Espero no haber sido demasiado breve. Estuvo súper bien. Muy Entonces, autorreferencial, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, y es que de eso se trata, como de pensar de dónde vienen mis imágenes y, y plantearles que en realidad todo viene como de ese pantano oscuro de recuerdos y de miedos y de pues cosas que, no sé, que tenía yo en lo personal como guardadas desde siempre, ¿no? y qué interesante cómo eso se pasa a las imágenes, me parece un proceso bien interesante. Y qué chido, Eh, está buenísimo el Oye, trabajo. pues muchas gracias. Espero no haber sido muy breve, creo que me pasé de breve. No, estuvo súper bien, te digo, llegamos casi a las 7, 50 minutitos de charla, está fantástico. Y si quieres, puedo pasar a las Sí, preguntas. ¿Te lo que late? gustan, claro que sí. Hay Ok. varias ahí en el chat incluso. Sí, justo ya se fueron acumulando. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, ir mencionando a la persona que va escribiendo la pregunta para que abra su micrófono y pues te la haga a ti directamente. Va, ¿Te parece? perfecto. Vale. La primera persona que hizo una pregunta, como que se salió de la charla, se llama Alejandro Lazo. Ajá, ¿se salió? Sí, pero Ok. es interesante la pregunta, así que creo que igual te la voy A a ver, decir. dale, échala. ¿Cómo era tu acercamiento a estas personas, hombres de oficinas? Y si hay alguna razón por las que solo sean hombres los retratados. Ok, el acercamiento,
A ver, es que he retratado muchas personas de oficinas y bajo varias metodologías. Lo que vimos al principio, que son estos retratos en blanco y negro de la serie El Hombre Promedio, la metodología era pararme en zonas de paso, donde hay afluencia de personas que están saliendo de su trabajo, en sus horas de comida o caminando alrededor de sus oficinas. Y lo único que hacía es verlas fluir, ver desde lejos quién me interesaba, como en una especie de selección, ¿no? Siempre le he dicho que es como una especie de casting, tratar de pararlos y pedirles, bueno, tratar de pararlos y tratar de generar cierta confianza con lo que les digo, con la información que les doy, etcétera, y que me den un minuto o dos como para hacer las fotos. O sea, aquí el gran problema era que todos me decían que no, entonces era también un trabajo de mucha paciencia, de mucha insistencia, para después de un día sacar dos, unos retratos, etcétera, sí. Pero ese es un método, digo, el otro, digo, hay muchas formas. No sé, para el último proyecto que vimos sobre la resistencia de los cuerpos, también hay como personas que son trabajadores y bueno, esto era como por convocatoria y todo lo hacía en el estudio y entonces teníamos muchísimo más tiempo, etcétera. Pero hay también casos como en el de Rafael Vélez, que me quedo con dos o tres personajes que me interesan mucho y con los que desarrollo varios proyectos y con los que eh, genero como cierta amistad, ¿no? Cierta cercanía. Claro. Sí, son como aproximaciones diferentes casi siempre en todos los casos. ¿Qué más? ¿Por qué son hombres? No sé, es como una decisión narrativa que tiene que ver quizá con que soy hombre y con que me es más fácil narrar desde la figura del hombre. Creo que es por eso. Eh, Me interesa la figura de la mujer, pero en mis narraciones siempre hay como un porcentaje de 7 hombres y 3 mujeres, ¿no? Como ese más o menos que es como el equilibrio de personajes en mis proyectos. Bien. Patricia Medina, ¿estás por aquí? Hola, sí. ¿Quieres Bueno, lanzar? gracias. Yo justo tenía la duda sobre cómo era un poco más la dirección hacia los personajes, que creo que sí llegaste a comentar un poco al respecto, de si tú Ajá. les contabas como la idea general de qué es lo que querías grabar o hasta qué punto ellos también podían improvisar. ¿En algún caso en específico, Patricia? Fue justo en lo de Kensaburo, Ajá. de la imagen del hombre que estaba Ok. solo entre los edificios. Sí, mira, incluso cuando fotografío y hago retratos en estudio, las cosas más simples, estos últimos que vimos en un fondo blanco, casi casi sin chiste, casi casi como de registro policíaco, siempre hay una dirección, pero esa dirección es mínima. O sea, a mi parecer, si pongo a alguien enfrente de mí y yo tengo una cámara, la persona tiene como ciertos patrones para reaccionar ante la cámara. Yo trato como de matizar esos patrones y darles direcciones mínimas, pero las direcciones son como escojo muy bien a mis personajes, sé que si cierran los ojos ya están como denotando algo que quiero de ellos. O si les muevo tantito la cara, o si levantan tantito la cara, hay como direcciones súper básicas. En el caso de estos personajes que van cayendo, bueno, es como ensayar un poco, darles más o menos el ritmo. Hay una persona que está trabajando conmigo y eh, obviamente sabe muy bien lo que yo quiero y les va también como dando la indicación, ¿no? Como baja, baja, baja. Hay como un pequeño equipito que se forma ahí, pero siempre hay una dirección. No sé si contesté o tengas necesidad de que, no sé. No, muy claro, muchas gracias. Listo. Gracias. Bien. Heréndira, ¿estás por aquí? Sí, ya te vi. Hola, hola Cuevas. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Eh, Bien, qué inspiradora tu charla. Y Ay, qué te quería linda. preguntar sobre una cosa que es el ojo castinero. ¿Crees que se te haya hecho o es como más un detonante de lo que traes y de esos dibujos y del contexto que nos contaste? ¿O más es también una especie de como que lo has ido trabajando, como ese Eh, ojo? yo creo que es una decisión narrativa.
y que es una decisión que tiene que ver con ese filtro que les comentaba, como con la idea de los personajes que me interesaban desde antes de hacer foto en mi cabeza, como esos personajes oscuros o siniestros o de miradas no sé qué. Es como una decisión narrativa y me lo pienso mucho como si fuese un director de cine que tiene bien claro con qué personajes trabaja y con cuáles no, ¿no? Eh, acorde a las necesidades de cada proyecto, pero también como una especie de firma. Entonces, la cosa de estar seleccionando gente es algo que no puedo dejar de hacer y que eh, es algo consciente. O sea, o sea, de repente no puedo pensar en la idea del documental, por ejemplo, porque es algo tramposo, porque siempre estoy decidiendo a quién retratar y a quién no, pero es como una cosa de qué me aporta ese rostro en un sentido narrativo, ¿no? Y en ese sentido los incorporo o evado incluso fotografiarlos, ¿no? No sé si te contesté. Sí, gracias. Bueno, Bien, muchas gracias. ahorita que estamos hablando de cines van a llegar unas preguntitas que ya las leí por ahí. Pero antes, Lluvia, ¿estarás por aquí, Lluvia? Aquí estoy. ¿Qué onda? Hola, Hola. hola, Yuka. Este, bueno, yo sé que tú justo platicaste mucho de que tus fotos son muy autorreferenciales, pero yo quería saber también, como más allá de eso, cuál es el papel que te gusta tomar al momento de tomar fotos, ¿no? Si es más como un observador o como que es importante que se sepa que tú estás ahí detrás de la cámara Ah, o cuál puede ser como luego el juego. ¿qué otras opciones tengo? Sí. No, bueno, a ver, pues o sea, sí hay como varias posturas. Por un lado, eh, soy una persona que necesita ver, necesita acercarse a explorar cosas que tiene en la cabeza por las cuales se siente atraído. Y en cada uno de mis proyectos están esas cosas que tienen que ver con cosas que tengo arraigadas. Por un lado es eso, como cierta curiosidad de algo que me pica interiormente y que me lleva a ello. Y entonces, eh, pues puedo ejercer como alguien que observa, como alguien que quisiera que fuese alguien que contempla, pero la cámara no me deja contemplar, la cámara a veces como que no te deja, o sea, tienes que o contemplar o hacer las imágenes. Entonces, pues como el trabajo de hacer las imágenes, yo digo que me estorba para contemplar. Pero también es como de un curioso, como de un metiche, como de alguien que se mete a cosas que algunas veces eh, no tienen acceso y trato de conseguirlo y me meto. Eso por un lado, pero por otro también sé que tengo una mirada como pues de una persona que está necesitada de hacer imágenes para algo más práctico, para construir como una narrativa, un proyecto, etcétera. Y entonces sí me ubico como un fotógrafo que incluso eh, pues que se para enfrente de la gente y que les puede dar directrices o que puede tomar de ellos o que puede negociar con ellos. No sé si me explico, hay como esa una cosa como súper humanista de ver desde una cosa interna mía, introspectiva, tratar de hurgar, de investigar, de explorar, y la otra es como práctica, fría, de necesito imágenes de estas personas, ¿no? O necesito imágenes de estos lugares, es como una cosa más práctica. Es como una mezcla de las dos. Eh, no sé, tampoco sé si te respondí. No estoy. Sí, sí, está bien, gracias. Es domingo, 7 de la noche. ¿Qué Gracias por más? darme tu domingo, José Luis. No, al contrario, estoy feliz. Eliana, estás, ya te vi con el Aldo. Saluditos por ahí. Hola, Hola. ¿cómo están? Hola. Pues yo quería preguntar sobre el proceso de pasar un proyecto a un fotolibro. O sea, como sé que trabajas también con editores y así, pero como para ti como fotógrafo, ¿cómo pasa ese proceso? O sea, ¿cómo sucede? Y también si lo tienes pensado, perdón, si lo tienes pensado desde un inicio, o sea, empiezas el proyecto ya teniendo en mente la idea de sacarlo como fotolibro, o si es algo que lo vas como descubriendo en el proceso y así. Bueno, yo creo que mi comentario no te va a hacer ningún bien porque yo soy una persona un poco reacia como
como que pienso en las salidas y en este caso en el fotolibro, una vez que para mí están cerradas las cosas, pero cuando están cerradas las cosas es que el proyecto ya me dio todo lo que tenía que darme, como en ese sentido emocional, filosófico, humano, como tú quieras. Una vez que está cerrado, tengo libertad de pensar como en el soporte. Es como una especie de error o como algo que no debería de pasar en este mundo fotográfico, ¿no? O sea, parece que todo el tiempo debería de estar pensando en cómo le voy a dar forma a esto y que últimamente sí lo hago, pero todos mis primeros años de trabajo era no pensar en una exposición, no pensar en un libro, sino que quería como meterme a la carne de las cosas y ya, no pensaba en los libros. Con el tiempo empecé a pensar en los libros. Mi primer libro fue Nueva Era. Yo hago muy pocos libros. Nueva Era, no sé, se publicó hace unos 3 años y mi libro sobre los cuerpos se publicó hace como año y medio. Entonces, como que no llevo nunca prisa. O sea, no me interesa tanto como el mundo del fotolibro como tal, porque por un lado siento que hay eh, como cosas muy superficiales o cosas que revisten, o sea, a mí me interesa más como los conceptos, las cosas de fondo y cosas que revisten como los materiales, el diseño, todo esto, pues vienen a interesarme un poco menos. Eh, y bueno, pues no sé si te estoy ayudando o te estoy tirando todas las clases que te han dado en tantos lugares. No, está bien, gracias. Ya para, ya para, le dices. No, cero, ¿cómo crees? Sí, no soy tan fan de fotolibro. Me interesa el soporte, obviamente, y trabajo en ello, pero a un ritmo muy distinto. O sea, hay gente que vive para hacer libros y para mí el ritmo es como distinto. Y no solo el ritmo, sino mi interés hacia las cosas que me interesan como imágenes. Muchas gracias. A ti. Bien. Isaac Jiménez, ¿dónde andas? Acá estoy. Aquí ando. ¿Me escuchan bien? Lo Aquí escuchamos. estoy. Hola, Isaac. Hola, ¿qué tal? Bueno, sobre todo felicidades por tu trabajo y mi pregunta es algo así muy concreto. Además de todo lo que es la muerte, el accidente, el día a día, ¿qué otras referencias icónicas tratas de plasmar en tu trabajo? A ver, no me queda tan claro. ¿Podrías replantearlo? Digo, entiendo con lo de la muerte, los cuerpos, los accidentes, pero ¿a qué te refieres con otras referencias icónicas? O sea, por ejemplo, si estás hablando de un contexto social o si estás hablando de una problemática en específico o un tema, una temática como tal, no nada más la muerte, digo, la muerte está presente, o Claro, ya. la referencia, sino también qué otras cosas utilizas tú como referencia o tratas de incluir en tu trabajo. Sí, como lo habrás visto en la charla, hay muchos conceptos alrededor, ¿no? Y los he tratado de resolver de muy distintas maneras. Al principio me interesaba, lo comenté en algún momento, como toda esta relación del el ser humano con los conceptos de lo sórdido, el instinto humano potenciado por el vicio, la oscuridad, el sexo, el alcoholismo, eh, y empezaba al mismo tiempo como a desarrollar cierta especie de atmósferas o ciertos personajes. Luego me interesó mucho como esta idea de un hombre común, y digo común como en un sentido muy subjetivo, pero hablo como de un hombre incorporado a una sociedad que tiene que trabajar y que tiene pues pues llevar como un día a día en un sentido económico, pero en el cual se ve afectado emocionalmente. Cuando llegamos al hombre que cae, por ejemplo, es este mismo hombre, pero como en una actitud de cuestionamiento sobre su entorno, sobre su concepto, ¿no? Eh, no sé, digo, en Nueva Era, durante 5 años, elaboro un proyecto que tiene que ver como con cómo hombres y mujeres hacen una búsqueda espiritual y planteo una especie de profecía en la que el hombre cae, ¿no? Y su entorno cae y luego renace. Sobre la resistencia de los cuerpos hablo
específicamente de la relación del cuerpo con el tiempo, con los sistemas que lo vulneran, pero también en un cruce con algo bien íntimo que tiene que ver con mis miedos, con mi pasado, con mis paranoias, con mis acercamientos al cuerpo como una cosa, y también como en un cruce con el contexto histórico en el que viví mientras realizaba el proyecto. Bueno, y en lo de Japón, por ejemplo, tiene que ver con lo monstruoso, con la literatura en sí, con cómo hago cruces de mi obra con una ciudad próspera, rica, que tiene un contexto como de ejemplo internacional, pero que a su vez tiene como ciertos detalles que podrían cuestionarla de manera muy fuerte. Por ahí va, no sé si... Sí, de hecho sí es bastante claro, así que gracias. No sé si a ti. Bien, entonces, bueno, quedan cada vez menos. José Gallegos, ¿estás por aquí? Sí, ¿qué tal? Hola, José Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Hola José? a todos. Sí, mi pregunta es si de alguna manera tu formación en mercadotecnia y publicidad ha influido en tu trabajo. Y si es así, ¿de qué manera? ¿No? Estoy pensando, perdón, tal Sí, vez especialmente como en una metodología ya. o si es algo completamente diferente. Sí, pues me influyó, mira, a ver, es que me influyó como una de esas cosas trágicas que te cambian la vida. Entonces, me influyó como, como para cuestionarme ese mundo, para cuestionarme el tipo de cosas que quiero hacer, me influyó como para cuestionarme sobre la libertad, me influyó en ese sentido, pero incluso como que me hizo como cambiar de rumbo radicalmente. Esa es como la influencia, pero es como una influencia contraria a lo que podríamos pensar, ¿no? Eh, Creo que me sirve, pero me sirve eh, como paralelamente, como para todas estas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, con tratar de, eh, no sé, como de alguna manera, como de tratar de colocar mi trabajo en cierto sector o en otro, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Hay como una especie de pensamiento administrativo que va a la par de mi pensamiento de producción artística y que de alguna manera me sirve y que tiene como ciertas bases en eso. Por otro lado, me influyó mucho en el tipo de personas con las que trabajé por mucho tiempo. Al principio trabajé como con mucha gente pues de estudios muy básicos, primarios, cargadores, obreros, etcétera. Y después empecé a trabajar con oficinistas y después empecé a trabajar como con creativos o gente como de un nivel ejecutivo y todo eso me vienen como siempre algunos de esos personajes son cosas que voy incorporando como que el tipo de personaje lo retomo para eh, algunos proyectos. O sea, mucha gente de la que retrato tiene que ver con esa etapa de mi vida. Gracias. A ti. Bien, Adrián, ¿estás por aquí? Adrián Gil. Sí, aquí estoy. Hola, Adelante. Adrián. Prepara. Hola, muchas gracias por la plática, me está gustando muchísimo. Gracias a ti. Bueno, mi pregunta va a cómo concibes una idea, o sea, o de dónde nace y cómo la ejecutas, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo en general? Ya. Pues para explicarte de dónde nace, te voy a tener que repetir toda la charla, porque la charla se llama de dónde nacen las cosas. Pero, pues es que en realidad no te das cuenta, o sea, en realidad hay cosas por las que te sientes atraído y resulta que con el paso del tiempo te das cuenta que son cosas que vienes cargando no sé, de alguna manera en tu cabeza, en tu corazón o en tu hígado, en donde quieras, pero que tienen que ver con raíces, con tu pasado, tu memoria, tus golpes, tus heridas, tus amores, etcétera. Entonces, pues viene de todo, en mi caso viene de todo eso, no sé cómo funcionan los demás. Eso en un cruce con mi actualidad, con mi entorno, con el contexto social, económico, político. Entonces, por ahí va más o menos el asunto. Obvio, sabes que es un montón de cosas, pero obviamente está cruzado como con todas aquellas influencias que van haciendo acto de presencia en el transcurso. ¿Y cómo llevarlo a cabo? Bueno, pues
casi siempre inicio de pues como de un punto de partida. Un punto de partida puede ser llevar a cabo tal sesión fotográfica o ir a tal lugar y recorrerlo y hacer fotos, y eso se va como acumulando y va creciendo como en un sentido orgánico, se va ramificando, eso lo vas contraponiendo con las ideas que tenías de base y se va creciendo. O sea, creo que la conceptualización se va dando como conforme van avanzando las cosas. En ese sentido funciono yo. Muy bien, muchas gracias. Contrario. Bien. Alan de la Rosa, ¿estás por acá? Acá ando. Échate las dos de una vez, güey. ¿Las dos juntas? ¿No hay problema? No hay No. problema. Ok. Pero una por una. Sí, está bien. Hola Cuevas y hola a todos. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Alan? Alan, sí. Sí. La primera es, bueno, creo que la contestaste un poco hace rato con Eleana, pero es qué sentimientos o sensaciones o ideas llegan a ti cuando consideras que el proyecto está finalizado. Ajá. ¿Te contesto o me espero? Esta primero. Pues es que sí, es como lo que le decía a Leana, es que hay como una especie de cosa no fotográfica que te llama, que te hace sentir como que son objetos como de pulsión, digamos, ¿no? Como de pulsiones a los que eres atraído. Y una vez que esa cosa deja de funcionar, en mi caso es cuando está cerrado. Y quiero decir, no como un capricho, sino como una cosa, como un concepto, como una serie de ideas y de relaciones que tienes que explorar. Y al final, no al final, pero irle dando como un sentido narrativo, conceptual. Y es como el cruce de todo esto quiero explorar y ya estoy satisfecho con mi exploración, que puede pasar en un día o puede pasar en años. Y por otro lado, cómo esto lo estructuro para darle como una cierta visibilidad, ¿no? Cómo lo voy estructurando, ya sea para ponerlo en una secuencia en mi página de internet o para mandar un portafolio, para hacer un boceto de un libro, para ponerlo en una exposición individual o en una exposición colectiva, etcétera. Tiene que ver con eso. O sea, primero como cómo exploro y cómo esa exploración, y cuando hablo de exploración es como una exploración intelectual, filosófica, humana, espiritual, Claro. etcétera, y cómo esa exploración me satisface y se convierte en imágenes que puedo estructurar para darle un sentido conceptual o narrativo. Más o menos por ahí. Muchas gracias. Y la segunda es medio chisme, que ¿por qué no continuaste con el cine? Oye, qué chisme tan grande. Pues es que no haya continuado, más bien el cine influye en mi trabajo más que la foto fija. Nunca estudié cine, digo, a duras penas estudié foto. Tomé un curso de cine, pero era como más como de crítica de cine, como pensamientos sobre cine. No, ni siquiera llegaba a crítica, pues, pero hacía un par de ejercicios de cine y no sé, como que, no sé, tal vez cuando sea viejito haga cine, no sé, pero es algo que hace algunos años, digamos, que me interesaba más que ahora, no sé, ahora lo puedo cuestionar de otra manera, como que no estoy ya tan interesado en hacer cine, digamos. Ok. Bueno, gracias por compartir. Gracias a ti. Bien. Pues últimas tres. Nos echamos las últimas tres preguntas. Astrid, ¿estás por aquí? Hola, sí. ¿Qué onda, Astrid? ¿Cómo estás? Hola, mi querido José Luis, muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Tengo siempre he tenido una duda que no te he preguntado. A mí me llama muchísimo la atención los personajes que escoges para tus proyectos. De hecho,
son como muy, muy puntuales, muy peculiares. O sea, yo veo un retrato de los que tú tomas y sé automáticamente que es tuyo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es tu método? Cuando tú los escoges y haces una convocatoria en redes o en algún lugar, o solamente vas caminando y vas como echándole ojo. Y luego también, ¿cómo es tu trato con ellos? ¿Les pagas, llegas a un trato de un pago? ¿Cómo es como todo tu método para poder llegar a acuerdos con ellos? Bueno, como respondí hace como 4 preguntas, hay muchas metodologías, o sea, a veces los encuentro en la calle, les pido que se paren, trato de que me regalen un momento y se van y no los vuelvo a ver. Cuando trabajo en la calle, en realidad no hay como ningún intercambio económico, yo lo que trato es como de generar confianza y de que, pues nada, decirles como cosas muy generales. Estoy haciendo un proyecto estoy retratando oficinistas, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ya, digo, depende mucho como de la percepción que la gente tenga de mí para darme acceso o no. Ese es como el único intercambio humano, ¿no? Como la comunicación y el acceso que ellos me dan. Eh, cuando invito a alguien en estudio, o sea, la gente no va a llegar al estudio por buenas personas. No el que tiene interés soy yo. Entonces, cuando invito a alguien al estudio, lo que hago generalmente es poner un anuncio en un periódico. Así resolví gran parte del proyecto sobre la resistencia de los cuerpos. Entonces, si estoy haciendo que alguien se traslade y le estoy pidiendo que pose para mí y que me dé su tiempo, pues en realidad lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle algo a cambio. Y la gente va al estudio precisamente porque está esperando una remuneración económica que sea un beneficio económico, ¿no? Y en ese sentido es el intercambio. Pero este intercambio sobre la resistencia de los cuerpos también viene como a conceptualizar. Y este intercambio lo pensé mucho. Seguramente todos lo conocen a Boris Mikhailov, que es este fotógrafo ruso. Regresa, creo que a Ucrania, creo que regresa una vez que cayó el socialismo. Y entonces es la primera vez que se encuentra con personas que viven en la calle. Lo que hace él es empezar a retratarlos, se siente como muy atraído por esto nuevo que estaba pasando y los empieza a retratar, pero como en un gesto conceptual les paga. O sea, parece como un gesto, es obviamente un gesto capitalista, pero él dice, bueno, aquí lo que tengo que hacer es este intercambio porque así son las cosas ahora, ¿no? Entonces, pienso mucho como en ese gesto de Boris Mikhailov, en ese intercambio económico totalmente capitalista, y cómo viene también como aportar cierta conceptualización a mi trabajo que hago en el estudio. O sea, hay como un intercambio, ellos se muestran y yo lo menciono como parte de las cosas que me interesa hacer notar. Y lo equiparo a cómo la gente está dispuesta a mostrarse, por ejemplo, a analizarse, a mostrarse y a someterse incluso como a pruebas de medicamentos, por ejemplo. Pero eso es un gesto que se repite en, no sé, casi cualquier trabajo. Entonces, por ahí va el asunto. Bueno, una más. ¿Y pides que te firmen algo? O sea, que te firmen algo como para poder publicar, o es todo de No, tu página, o cómo es? mira, eso es como de fotógrafos muy comerciales. Yo he sido muy descuidado con eso. Yo foto comercial he hecho casi nunca. Eh, pero cuando estoy en la calle no les pido nada. O sea, no, nunca les pedí nada en la calle. Quizá un par de veces, pero casi nunca. Y cuando estoy en el estudio, que tenemos más tiempo para platicar, que hay este intercambio, sí lo hago, pero es como un trámite que es como para que ellos se sientan más seguros y a mí, pues como que me aporta un poquito de seguridad también, pero es mínimo, ¿no? Tampoco me he sentido nunca como, como en riesgo con alguna de estas personas que me fuese a reclamar algo.
Muchas gracias, José Luis. Abrazote desde Chiapas. Gracias. Igualmente, buen día. Buenas noches. Bien, entonces, pues nos vamos con las últimas dos. Orly, ¿estás por aquí, Orly? Sí, hola a todos, ¿qué onda? Qué bueno verlos. Hola, Orly. Mi pregunta es si encuentras alguna resonancia entre tu proyecto del hombre que cae y la pandemia, y de qué manera puedes, bueno, más bien, ¿qué es lo que piensas sobre la fotografía en estos tiempos de pandemia? Oye, pero a ver, yo te pregunto, ¿tú qué relación encuentras con el hombre que cae en pandemia? Digo, lo hice hace 10 años, entonces, O sea, no sé, creo que lo puedes reinterpretar ahorita y como que lo vi y dije, ah, claro, hace todo el sentido en el 2020. ¿por qué? ¿Qué lectura le das? Pues un poco que se cae todo y que Ah, estamos en busca del renacimiento. ya, pero del hombre que cae en específico, de este señor que va cayendo. De esa y de la de la que muestras al final unos desnudos que son hombres y Ok, mujeres. ya, ok, ya. Ok, en hombre que cae absolutamente no encuentro ninguna relación. Eh, yo como trato de evocar como una cosa más existencial que puede pasar en cualquier momento. Y quizá te esté refiriendo a Nueva Era, que es como este periodo de tiempo en el que pasa una cosa como apocalíptica, como profética, en donde el hombre muere, cae, hay fuego, hay destrucción, no sé qué, y después hay como una especie de nueva normalidad. Quizá a eso te refieras. Mira, ese proyecto lo hice de 2009 a 2014 y si bien recuerdan, en 2012 era el fin del mundo. Bueno, mi primer fin del mundo fue en el año 2000, pero todavía no hacía foto. Y luego fue en 2012 con todo esto maya. Y entonces tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver como con toda la imaginación desatada en 2012 con respecto al fin del mundo. Y bueno, que sí viene a ser eco, ¿no? Hoy con lo de esta situación horrible. Por ahí va el asunto. Y me hiciste una segunda pregunta que no recuerdo. Sí, ¿qué piensas acerca de la fotografía en estos tiempos de pandemia? Pero ¿a qué te refieres en específico? ¿Como a la producción que se está haciendo o a lo que puedes ver en redes? ¿A qué te refieres? Si puedes ser un poquito más específica, como qué tienes en la cabeza. Pues más como qué tipo de papel está jugando en este momento. Ya. Y sí, básicamente eso. La verdad es que no sé. Yo con respecto a ver, incluso decir las palabras COVID, cuarentena, pandemia, estoy harto, así, no las menciono. O sea, no las menciono porque es algo como que así es como si me pusieran un alfiler, así estoy un poco cansado de toda la comunicación generada al respecto. Creo que hay una sobrecomunicación. O sea, sí creo que si me meto al Facebook y veo noticias 3, 4, 5 minutos, puede afectarme emocionalmente, pero también es porque hay como una comunicación de más. O sea, creo que hay comunicación de más y fluye la comunicación en muchos sentidos, y en ese sentido que seguramente también está fluyendo la fotografía. Y seguramente, digo, tampoco estoy enterado de la producción fotográfica actual, pero no sé, o sea, de lo poco que he visto es como toda esta gente hablando como de su encierro, o los periodistas allá afuera, eh, pues arriesgándose en los hospitales o mostrándonos imágenes de familias o de doctores, etcétera. No sé, a mí en realidad, eh, si voy a ver imágenes que tienen que ver con el COVID o la pandemia, etcétera, creo que hace falta como una nueva narrativa, como que algo que venga a contarme algo distinto de lo que puedo intuir. O sea, como que esas imágenes no las necesito. O sea, entiendo la labor y es loable y es y lo digo con todo respeto, pero sí pienso que, que tendríamos que estar viendo imágenes más allá de lo que podemos ya visualizar sin ellas. Pues no sé si me explico. Sí, 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 perfecto, gracias. A ti. Súper, buena reflexión. Pues nos vamos con la última. Paola Márquez, me salté la tuya hace un segundo. ¿Estás por ahí? Sí, aquí ando. Hola, Hola, ¿cómo hola. estás? Bien, gracias, ¿no?
Oye, mi pregunta es que si tus modelos fueron o son hombres en su mayoría, Sí. ¿es coincidencia así de que por el destino, o sea, respondían a tus anuncios o que si tú lo buscabas en tu trabajo y el por qué? Ok, creo que respondí más o menos hace rato eso. Creo que es algo inconsciente, es algo de lo que me di cuenta ya bien entrado en mi trabajo y creo que tiene que ver con que soy hombre y con que me cuesta, es como si estuviese escribiendo una novela. Creo que me sería más fácil hablar desde mi posición como hombre y en los hombres veo esa posibilidad de narrar desde un personaje, ¿no? Me sería más difícil quizá narrar desde un personaje femenino. Y en ese sentido, creo que inconscientemente al principio y más conscientemente después, la gran mayoría de mis personajes son masculinos. Es un ejercicio que empezó siendo inconsciente, que luego se hizo consciente y que muchas veces he tratado de incorporar más personajes femeninos, pero hay algo que narrativamente no termina como de embonar, como de hacer clic. Entonces, siempre hay como en mis narrativas más hombres que mujeres. Y tiene que ver con que soy hombre, pues, y que narro desde ahí, quizá. No sé si había algo más en tu pregunta o si quieres, No, pues era todo. ¿sí? Gracias. Aquí. Bien, pues ahora sí que se nos acabaron las preguntas y podemos dar como por finalizada la charla. Pues gracias a José Luis por acompañarnos, jefe total, a toda la bandita que está presente y que ha estado presente en los 14 encuentros que ya llevamos. En el chat estamos compartiéndoles las redes de la escuela, Activa Fotografía, del Fotoclub, de José Luis, de Campo, y pues nada, de la bandita que se ha empezado como a juntar en estos tiempos. Y pues no sé si José Luis quieres terminar con algo. Pues no, en realidad, pues muchas gracias, me la pasé bien. Creo que dije todo lo que habría que decir. Cualquier cosa, bueno, me pueden contactar en redes, en mi Instagram o mi correo, lo que ustedes quieran. Y pues agradecerles la atención, el tiempo, la invitación. No, a ti, para la otra la armamos un miércoles a las... No, eso es broma, no te creas, ¿eh? O sea, sí es un poquito difícil como el arranque, como la idea de saber que uno tiene que dar una charla en domingo es un poquito difícil, pero no te creas, me la pasé muy bien. Sí, lo entendemos perfecto, pero pues ya se ha armado esta dinámica los domingos Está muy bien. es como ir a misa, a la misa fotográfica. Pues eso, gracias Está muy a bien. todas, a todos. José Luis, de nuevo, muchas gracias. Increíble la chamba, increíble la charla. Y nos vemos el siguiente domingo. Y esperen las noticias de la Escuela Activa de Fotografía, del Fotoclub, de Campo, de José Luis, de Muchas Valentina gracias. Ciñeo, que está por ahí también. Pues nada, un abrazote a todos y buen domingo.